Buenas noches. Ruido mediático, gritos, mucho ruido mediático es lo que tenemos, que esto, sinceramente, para la salud mental de nuestros jóvenes y de los mayores, pues no va nada bien. Desde luego, vaya ejemplo que estamos teniendo en el Congreso con el y tú más. Así seguimos. Ruido mediático que genera confusión también en la vicepresidenta, que entre corrupción o coalición, pues ahí se ha montado también el lío. En fin, yo creo que es que tanto de hablar de estos temas nos estamos confundiendo todos y quitándonos de lo que realmente es importante, de ese foco mediático que es las personas, la vivienda, la pobreza. Los datos de la pobreza en España son tremendos. Subida de autónomos, bueno, esa subida de autónomos que parece ser que ya se ha retirado. Estas personas que para levantar la persiana cada día, un gran esfuerzo. Y además voy a decir una cosa, estamos cansados de tanto impuesto, de tanta subida y de tan pocas retribuciones, porque si realmente todo se equiparara, pues sería estupendo. Pero claro, se equipara la subida, pero no las retribuciones. Este es un punto de vista personal que yo les doy. Voy a leerles un poquito, pues ya para no perderme yo en este ruido mediático, que yo voy a dar unos temas y luego hablaremos de vete tú a saber. Pero estamos en un momento clave para Aragón. Se están definiendo los presupuestos tan necesarios para inversiones y yo creo que, bueno, Jorge Azcón ha dicho que tenía que recapacitar Vox. Entiendo que en este caso Nolasco. Hablamos de grupos políticos, no vamos a personalizar, pero bueno, sí, hay que personalizar porque son ellos. Son ellos. Entonces ya nos contarán. El Ayuntamiento de Zaragoza, esto es muy positivo, ha anunciado nuevas medidas para ofrecer viviendas asequibles, tanto de compra como de alquiler. También creo que hubo algún rifirrafe entre el consejero Víctor Serrano de Urbanismo y el otro día Santi Esteve, que parece que no estaban muy de acuerdo en determinadas cosas. ¿Y el alicatao? Bueno, pues yo ya no lo sé. Yo creo que, bueno, ya me dirán el Gobierno de España, pues que también ha puesto el foco en vivienda y ya me diréis, no os voy a tutear porque ya son muchos días aquí todos juntos, ¿qué opináis de este vídeo sobre la vivienda que han hecho? Y bueno, pues Junts también ha dado un toque de atención hoy al Gobierno. No sé si será uno más o realmente la situación está que echa humo. Por no hablar del Cercanías de Huesca, que bueno, aquí me dirán del PAR, hay que decirlo, y todos los demás, pero bueno, que ya... De Huesca y de más sitios. Ahí está Óscar ya que me está apuntando, pero que bueno, que yo lo agradezco para por si acaso. Bueno, todos estos temas, a ver por dónde empezamos y bueno, el ruido mediático del que hablamos. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Mercedes, buenas noches, compañeros contertulios. Es que hay muchas cosas. Y buenas noches a toda nuestra querida e ilustrada audiencia, que siempre me gusta decirlo, ilustrada audiencia, porque yo creo que hoy por hoy, si hay un programa totalmente libre, plural y diverso en televisión, es este. Y diverso también. Es este, ¿no? Es esta palabra también que le gusta mucho a la progresión, ¿no? Y diverso. Bueno, pues así. Me gusta esa palabra, es una palabra muy bonita, ¿no? Exacto. Y es lo que nos une a todos. Y unidad también me gusta. Bueno, primero me gustaría, aunque sea de política internacional, simplemente de pasada, porque claro, como hace un par de semanas que no nos vemos, felicitarnos todos por el Premio Nobel de la Paz a Corina, toda una líder y un referente para la libertad en Venezuela. Yo sé que a la izquierda no le hizo mucha gracia, pero bueno, es un premio Nobel más que merecido. Por otro lado, también algo que le molesta a la izquierda, ¿no? A ver si por fin se firma la paz o a ver cómo avanza el proceso de paz que intermedió Trump, el criticado Trump. Pues bueno, ahí que se volvió a meter. Vamos a ver si puede haber ahí un remedio para toda esta situación. Y voy a ser breve. A nivel nacional, bueno, al margen de lo que comentaremos también, que la agenda judicial y la agenda de corrupción del gobierno actual del Partido Socialista, bueno, es que no da crédito, no, es que esto va a ser una novela de aquí hasta el fin de, no sé si de nuestro día, pero por lo menos de esta legislatura. A nivel autonómico, bueno, a nivel nacional también es el tema. Lo que bien has comentado, que lo quería comentar, es el ninguneo. Yo creo que aquí lo compartimos todos, los 5 grupos que estamos aquí, con el tema de que nos quieren enterrar lo que son los cercanías, con la necesidad que tiene esta tierra de que somos la región o la comarca casi con menos cercanías de toda España, ¿no? Y luego, bueno, pues nuestra decepción pues con el presidente del gobierno autonómico, Azcón, pues por la forma como se ha comportado, que nos ha querido humillar,
han querido lanzar un órdago que consideramos que no venía a cuenta y que luego, lógicamente, daré alguna pequeña explicación más que nada para informar a la audiencia, porque después de tanto titular, pues siempre hay que decir la intrahistoria detrás. Está dejando la expectativa, expectativa. Muy bien, simplemente eso. Gracias. José Ignacio. Pues buenas noches. Hoy vas a estar solo, veo yo, porque... No, estoy muy bien acompañado aquí con muy buena gente. Además tenemos a los telespectadores que nos adoran a todos. Sí, eso sí. Y que ya están votando. Su favorito. Aspiramos que a unos más que a otros, pero bueno, aquí están todos y dispuestos a escucharnos con sensatez y con esa excelencia que apuntaba Óscar, ¿verdad?, de preparación, que dignifica a esta tertulia y que además es cada vez más envidiada. Así que enhorabuena a Mercedes y enhorabuena a la cadena. Bueno, Óscar ya ha puesto ahí en el centro de la plaza un montón de rejones, ha repartido por todos los sitios y ahora estamos en la entradilla, ¿no? Estamos en la entradilla y bueno, lo que procede ahora, además de todo lo que está sucediendo a nivel nacional, que es mucho y es tanto que no se sabe por dónde empezar ni por dónde acabar. Cada día que pasa es una letanía más de historias que se van enlazando unas con otras, y hasta los que estamos más encima de ello y somos conocedores mucho más que otros porque estamos muy atentos a todo lo que acontece, se nos hace difícil a veces seguir el hilo, el carrete y saber dónde está el arenque, porque es muy complicado, cada día se ponen las cosas más oscuras y más enrevesadas. A nivel de Aragón, bueno, a mí me preocupa una de las cuestiones que ha planteado Mercedes, el tema de los autónomos. Se ha jugado nuevamente otra vez, yo no sé si es que se tratan de plantear cortinas de humo para tapar las vergüenzas de lo que sucede a nivel nacional, y entonces un día se habla de que es bueno cambiar la hora y que vamos a hacer ahí un referéndum para la hora y para la no hora. Al día siguiente dicen que van a subir las cuotas de los autónomos y organizan un tinglao tremendo para luego rectificar a medias, porque aquí entonces ya estamos dentro de la inseguridad jurídica nuevamente, porque de una parte se dice que se va a subir hasta la extenuación y luego sale la ministra a decir no, que solamente va a ser hasta la mitad de la tabla y a partir de los 1.300 o 1.400, pero nadie sabe nada porque cada día se dice una cosa y cada hora que pasa se plantea una cuestión diferente. Luego en los del gobierno pues se ve gente del propio gobierno pidiendo la dimisión de la ministra de la Vivienda, por cierto, que es uno de los temas que aquí en Aragón también tendremos que hablar, pues yo ahí supongo que algo que hemos hecho conjuntamente Jorge Azcón y vos, con lo cual me imagino que las cosas no van tan mal en relación con las viviendas que se van a desarrollar en Arcosur, y que luego hablaremos de ello, porque ayer además tuve la oportunidad de estar en Valdefierro en un acto, en una mesa redonda dentro de las conmemoraciones que están haciendo del 75 aniversario de la instauración del barrio, del propio barrio, y además salió este tema a colación. Y luego, bueno, hay multitud de cuestiones que supongo que nos iremos adheriendo, y si no, pues nuestros compañeros seguro que van a sacar temas muy interesantes para poder abordarlos, y estamos aquí miras a mí preparados. Bueno, es que yo entiendo que ¿quieres decir algo? Estamos aquí al resto, en el aire. y en los partidos de tenis o de pádel normalmente se divide esto en dos partes, y espero que mi compañero Óscar esté aquí también al resto. Yo suelo jugar con la izquierda entre fútbol al y tenis, lo cual me equilibra un poco la historia. Voy contando siempre secretos que no conoce casi nadie, pero efectivamente juego con la izquierda y supongo que Óscar jugará con la derecha, con lo cual aquí estamos. Soy zurdo. Sí, es verdad. José Luis, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches telespectadores. En primer lugar, felicitaros por el programa de la semana anterior, de los jóvenes. Lo vi con mucha ilusión. Mucho, me encanta que busquen un lugar para donde expresarse, lo hicieron fantásticamente, tienen un montón de inquietudes y creo que les habéis lanzado un guante para que tengan presencia en estos programas, que ya te digo, que chapó para todos. Muy bien. Es necesario que se oigan, porque es cierto que las inquietudes son diferentes. Sí, y además que es que
El fondo es el mismo, pero... Hay cantera que dicen que no. Sí, lo hicieron muy bien, yo muy contenta, la verdad es que como me Sí, pasa... sí. Bueno, José Ignacio me ha echado el guante, yo muy agradecida, pero la verdad es que yo creo que somos aquí un equipo bueno, o sea, es un buen equipo. La verdad es que dicen que cuando alguien hace una cosa bien es por todo el equipo que tiene detrás, y en este caso es verdad, pues está muy a gusto con todos vosotros. Nada, pues apuntar eso, los temas que pondremos sobre la mesa. El tema de los autónomos, la verdad que tenemos datos muy interesantes, como por ejemplo que tenemos 15 millones de personas que cotizan como indefinidos a la Seguridad Social, como por cuenta ajena. Autónomos somos 3,5 millones de personas, que es el 25%. La verdad que es muy difícil ser autónomo. Yo he tenido, la verdad, profesionalmente la experiencia de ser las dos cosas, asalariado, empresario y autónomo. Entre impuestos, tasas, legislaciones, bueno, pues Papeleo, lo sabe, papeleo, ignorancia, es una sangre. Hice yo un cálculo para mi profesión la semana pasada, que luego lo comentaré, pues cuánto nos cuesta con unos ingresos iguales, que hice un cálculo de 30.000 euros como salario y 30.000 euros como autónomo. Al final la estocada es la misma o casi la misma. Me gustaría tocar también el tema del índice de pobreza, que la verdad que bueno, estamos peor que la media de la Comunidad Económica Europea, pero hay una causa recurrente o una situación recurrente que ya viene de la predemocracia, es que las comunidades que son, han sido o están más vinculadas al mundo rural siguen índices de antes de la democracia, índices de pobreza. Y bueno, y hay ciertas coincidencias y eso realmente tenemos que solucionarlo, que el índice de pobreza infantil está muy alto también. Bueno, otro tema que tocaremos es lo de las cercanías y la razón que ha dado nuestro ministro por qué no se hace o no quiere apoyar en estos momentos el cercanías, y lo ha apoyado pues Pilar Alegría. Y luego, como último, pues esta semana que venimos de varias situaciones de acoso entre menores en el ámbito escolar, algunos han acabado en fallecimiento, pues comentar algunos datos y una propuesta para cambiar el protocolo que pondré sobre la mesa, porque creo que podríamos entre todos solucionarlo muy ágilmente, como se ha hecho con otros colectivos vulnerables. Es un tema muy complicado de los suicidios, porque ya sabemos que es que si se les da voz, o sea, si no se les da voz mal, y si se les da voz no sabemos si corremos el riesgo de hacer ese efecto llamada, que es muy tremendo, porque lo que está pasando es muy los tremendo. Padres de la chica Sandra, no sé cómo... de Sevilla, pues que ellos mismos fueran altavoces y que pidieran que se difundiera, porque al final es una situación que una tragedia que te la guardas en casa y hay veces que la mejor manera pues de ir superando etapas es soltar. Creo que habría que hacer también un protocolo de cómo poder enfrentar también de cara a los medios esta información, ¿no? Para que no... Sí, yo en este caso... porque no se sabe cómo gestionarla, la verdad. En este caso era un poco más, lo centraré un poco más en el acoso y no en el suicidio. En lo que ha llevado a esa situación. El acoso, porque además creo que tiene una solución ágil. Difícil ser educador hoy, difícil ser padre hoy también, con toda la informática, todos los móviles, todo esto siempre ha habido, pero es que ahora creo que los límites ya se están traspasando. No sé qué es lo que es, Óscar, pero realmente que a mí me parece preocupante. Y lo es. Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches a todos, con tertulios, audiencia en general, Héctor de realización, que está detrás de los mandos, como siempre. Sí, también es importante ese equipo de detrás. Y pues bueno, me uno a las felicitaciones. La verdad es que escuchar a la gente joven en este programa pues nos rejuveneció a todos y a todas. Yo creo que hay cantera, más allá de las etiquetas políticas y de los segmentos y de lo que pensemos y las ideologías de todos y de cada uno de nosotros. Sí que es cierto que hay jóvenes que tienen ganas de expresarse, que tienen ganas de cambiar Aragón, de cambiar Zaragoza, y lo demostraron el pasado miércoles en este programa. Y creo que es una iniciativa que hay que repetir, hay que escuchar a la juventud, hay que escucharla siempre. Yo particularmente me quedo con los cuatro, sinceramente, me parece que dieron un punto de vista buenísimo los cuatro. Evidentemente me quedo con Marina Rodríguez, que es mi representante, la de Chinta Aragonesista, de Joventú Aragonesista, que tiene las cosas muy claras, así las demostró, que se sabe enfrentar a una cámara, decir lo que piensa, que no es sencillo, aunque le pueda parecer. Y la verdad es que estoy muy contento y bueno, que repitáis Y todo es con respeto, con muchísima educación, esa es la verdad.
verdad que... Y lamentar que no viniera nadie de Vox. Imagino que luego Óscar nos dirá exactamente el por qué nadie pudo venir de su formación política. Imagino que no lo necesitan. Pero es verdad que deberían de haber venido alguien y dejar la silla vacía. Creo que no fue lo mejor. Y bueno, decir que yo creo que en Aragón nos abocamos a un adelanto electoral. Creo que el año que viene, en marzo, coincidiendo con las castellano-leonesas, o en junio, coincidiendo con las andaluzas, tendremos un adelanto electoral en Aragón. Porque los pildorazos que va soltando ya el presidente de Aragón, Jorge Azcón, van en esa línea. En el debate sobre el Estado de la Nación, el debate sobre el Estado de Aragón reciente que hemos celebrado, la mayor parte de las cuestiones que se decían en ese debate por parte del presidente Jorge Azcón eran materias electoralistas. No estaba diciendo exactamente lo que quería hacer, lo que quería para Aragón. Lo que estaba era desgranándonos su programa electoral. Estaba utilizando la tribuna de las Cortes de Aragón para darnos un mitin político. Y es lo mismo que hizo el otro día en Arcosur. Lo del otro día en Arcosur, que está muy bien porque evidentemente la vivienda es más que necesaria, eso lo podría haber hecho ya hace bastante tiempo, porque la vivienda no es necesaria de hoy ni de ayer, es necesaria de hace mucho tiempo. Por lo tanto, insisto, creo que nos abocamos en Aragón a un adelanto electoral, que si nos viene bien para algo, será para que los aragoneses y las aragonesas hablemos de nuestras necesidades. Porque cuando hablamos y cuando hay unas elecciones autonómicas con el conjunto de las comunidades autónomas, lo que sucede es que no terminamos por hablar de lo que sucede en Aragón, sino de lo que sucede en Calasparra, en Melilla, en Badajoz o en La Coruña. Tener unas elecciones autonómicas propias en Aragón creo que es bueno para hablar de la agenda aragonesa. Y así hablaremos, entre otras cosas, de las cercanías y por qué en Madrid se ningunea a Zaragoza, se ningunea a su comarca y se ningunea a varias comarcas aragonesas, postergando esa decisión que tarde o temprano llegará de que Zaragoza tenga más líneas de cercanías. Pero claro, esto que dice el ministro, hombre, es que hay muy poca demanda. Hombre, claro, es que si pones un cercanías que va de ningún sitio a ningún lado, pues es cierto que cuando invierte el Estado en Aragón lo hace de cualquier manera, pronto y mal, y sí que es cierto que no hace porque esas cosas realmente funcionen. Y creo que esas elecciones pueden servir para que hablemos de nuestras necesidades por una vez. Y luego, me uno al tema de los autónomos. Creo que el Partido Socialista en el Gobierno de España se ha equivocado gravemente. Creo que los autónomos no pueden pagar el pato. Creo que además en un momento como el actual el Estado está recaudando muchísimo dinero por el IVA. Los huevos cuestan 3 euros, la leche, un brick de leche cuesta 1 euro y pico. Pero es que por IVA el Estado está recaudando muchísimo dinero. Y creo que en estos momentos, ni en ninguno, pero en estos momentos creo que los autónomos no tienen por qué pagar el pato. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Llevamos ya una tertulia. Hoy he estado recibiendo. Todo para ti, Pero bueno, no pasa nada porque estamos en un programa como con nuestro cualificado público que sabe perfectamente todo lo que... Que te quieren, Miguel. No, que no es que me quieran ni que me dejen de querer. Saben que defendemos con entrega y con racionalidad los argumentos y los planteamientos que hacemos desde todos los grupos. Bueno, por supuesto, felicitarnos a esta tertulia y a esta cadena, que dentro de las cadenas locales que hay en Zaragoza es de las pocas, si no la única, que ha sido capaz de establecer un debate con jóvenes para hablar de política desde su perspectiva. Felicitar a los 4 y, como decía Joaquín, también a mi compañera Andrea, que con recién cumplidos 18 años tuvo el arrojo y el valor de defender sus principios y sus ideales. Su primer programa, y además con la humildad de reconocer que era la primera vez que se ponía ante un micrófono, porque otros compañeros pues tienen más tablas, pero bueno, no pasa nada. Sí. Todos empezamos en algún momento por primera vez. Y bueno, es una iniciativa muy loable y felicito a 7 Zaragoza por hacerlo y a Mercedes por proponérnoslo. Y un poco de todo lo que nos habéis trasladado. Pues mirar, hoy saliéndome del guión, los políticos nunca aceptamos o no solemos aceptar críticas o decir que hacemos las cosas mal. Creo que en el caso del ministro Puente, creo que no se expresó de la manera o no supo contestar a lo que le estaba preguntando realmente o le estaba demandando Jorge Puello. Dijo una cosa que es una obviedad, es una de las líneas con menor demanda, una de las líneas no, es la línea de cercanías con menor número de usuarios de toda España y probablemente la más infrautilizada. Es verdad que tenía que haber el ministro ahondado y creo que desde el Partido Socialista de Aragón tenemos que ser capaces de trasladarle que necesitamos mejoras y poner en valor cosas que ya se están haciendo desde el Ministerio, como por ejemplo el famoso plan para detectar las necesidades de la conectividad ferroviaria de la ciudad de Zaragoza y el famoso túnel de Goya, que desde los socialistas, por lo menos de la capital, decimos que es fundamental para construir un cercanías con parada en Tenorfleta a la altura
de Miraflores, del entorno de Miraflores, porque es una de las... Perdón, de Miraflores no, bueno, ya sabéis, en Tenorfleta, una parada de tranvía, de cercanías, de cercanías. Y también, por supuesto, Aragón necesita, ya no sé si cercanías, si el término es cercanías, media distancia, una mejor conexión de su red ferroviaria en lo que podríamos llamar a nuestras capitales o ciudades satélites a esa distancia de 50, 60, 70 kilómetros hasta llegar a Huesca. Yo creo que a nivel de programas electorales del partido en Aragón y del partido en la ciudad sí que hemos recogido esas necesidades. Por eso yo creo que al ministro le tenemos que trasladar. Óscar, es verdad que tenemos muy pocos usuarios, es verdad que está muy infrautilizado, pero vamos a trabajar entre todos por detectar por qué tenemos tan pocos usuarios. No te quedes en cómo voy a invertir en una línea que de por sí tiene muy poco usuario. Y bueno, lo decía Joaquín, estamos en ambiente totalmente preelectoral en Aragón. No va a haber presupuestos, hoy ha habido un espectáculo un poco bochornoso de patio de colegio, como lo ha calificado una de mis compañeras en las Cortes de Aragón. Estamos viendo una pelea de dos machitos, en el mal sentido de la palabra machito, peleando, sacando las plumas, a ver quién tiene más aguante. No te va a aprobar los presupuestos, pues despide a tal, rompemos relaciones, partimos peras. ¿Qué pasa? Que al final Aragón, por segundo año consecutivo, se ve abocado a no tener presupuestos con las necesidades que tenemos. Todos los dramas ambientales que han ocurrido este verano y el principio del otoño. Todas las necesidades que tenemos de infraestructuras, porque, por ejemplo, una de las cosas que se ha estado hablando es, bueno, pues si el Gobierno de España no pone, aumentemos la aportación que hacemos al convenio con Renfe para que financiemos directamente nosotros nuevos servicios de tren, que eso podríamos hacerlo con unos presupuestos en Aragón. Tenemos los temas del fomento del aeropuerto, que también van muy relacionados con todo lo que tiene que ver presupuestos. Y el gran anuncio que hicieron el otro día, Arcosur, 18.000 viviendas, que a poco que eches cuentas, 18.000 por 2,5, 3 que pueden vivir en una vivienda, nos vamos a un barrio de 65.000 personas de la nada, sin transporte, con pocos colegios, con centros de salud. Es decir, hace falta vivienda toda y cuanta más mejor, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay un problema de falta de vivienda. Bueno, en cuanto más mejor yo no estoy de acuerdo. Bueno, en cuanto más mejor me refiero Luego pinchan las burbujas. Perdón, en la medida de lo que sea suficiente La necesaria. La necesaria, perdón. Quería decir la necesaria. Es una expresión, cuanto más mejor, porque en este momento hay una gran... Necesidad de vivienda. Se crean en este momento en Aragón 5.000 hogares cada año. Y las licencias que estamos otorgando, estamos en torno a las 1.400, 1.500. Tenemos un drama en el cual hasta ahora la gente está creando núcleos habitacionales en habitaciones, nunca mejor dicho. Familias de 2, 3, hasta 4 personas viviendo en 6, 7, 8 metros cuadrados. Porque no hay vivienda. Y eso es una cosa que todos los que hemos gobernado... No hemos hablado de los pisos que tiene el Sareb o los fondos. Terminar un poco. Ya no queda pisos de la Sareb. Es verdad que hace falta hacer vivienda, pero no hagamos lo de poner el carro antes que los bueyes. También hay que planificar. Es verdad que Arcosur llevaba un montón de años, cerca de 15 años, con un desarrollo que se optó por desarrollarlo de manera prácticamente completa. Tenemos calles, viales, estructuras, tuberías, y lo que no llegaban eran las viviendas. Ha habido un convenio y nos podemos alegrar de que se desbloquee esa situación, pero nadie está hablando de sanidad, nadie está hablando de cómo vamos a hacer que la movilidad llegue hasta allí, qué va a pasar con las infraestructuras que tenemos como el cuarto cinturón, que si van 60.000 personas, 70.000, que es la población de Huesca y Teruel juntos, tenemos que dar una solución. Y permitir, en el siguiente turno hablo del tema de los autónomos, porque creo que es una cosa que seguramente también se podría haber hecho mejor. Pero es Óscar. que además, Miguel, si es que es como el que rompe las piernas y luego te da la muleta. Porque es la carencia de la vivienda, pero si es que la ley de vivienda, la ley del suelo, si es que es algo que tenemos que llegar a un pacto de Estado, liberalizar suelo, rebajar costes en la construcción. No solo me refiero al tema de materiales de construcción y tal, me refiero a rebaja de impuestos. Nuestro partido en el Congreso de los Diputados y ahora, bueno, y a nivel autonómico se han ido presentando, lo que mucha gente no sabe, aunque sí que lo van a saber nuestros ilustrados telespectadores, que el 30% del coste de una vivienda viene por impuestos. Si hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, alguien que compre una vivienda de obra nueva o de segunda mano, prácticamente, que poca diferencia de gastos hay, si le cuesta 200.000 euros, pues casi 60.000 euros va a ser en impuestos.
que es que hay más de una veintena de impuestos que gravan a la vivienda de todo tipo, además que cobran las 3 administraciones, una detrás de otra. Nuestro partido presentó al Congreso de Diputados iniciativas que todo el mundo nos ha votado en contra, nos hemos quedado solos. Pues suprimir el IVA. ¿Por qué no suprimimos el IVA? Por lo menos aunque sea para la gente joven, que otros países han hecho cosas de este tipo. A nivel de Aragón, pues hemos comentado pues rebajar el impuesto de transmisión patrimonial, actos jurídicos documentados. Es que nos hemos vuelto a quedar solos, por no hablar pues de temas de burocracia. El tema de que bien indicabas, Miguel, de infraestructura, ¿no? Nos alegramos todo lo que sea incrementar el parque de viviendas, y en este caso, pues con Arcosur, si van 17, 19.000 viviendas, no sé al final cómo quedará. 17.000, ¿no? Si hacen algún acuerdo, en fin, si quieren hacer viviendas más pequeñas. El tema está, nosotros ya, y además lo hemos planteado aquí, incluso en esta misma, lo he presentado en esta misma mesa, el tema de la movilidad. Cuando siempre nos ha estado votando en contra, en este caso el gobierno municipal, aquí en Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, pues el tema de la ampliación de la línea de tranvía, o bien sea con el propio tranvía, o bien sea con la implantación del tren autoguiado sin raíles. Este modelo, pues que digamos sería importado la tecnología de China. Nos hemos encontrado, nos dicen que no. Y ahora, casualmente, el mismo día que firman el protocolo convenio entre las 4 partes, pues ya sale nuestra alcaldesa diciendo que venga, vamos a estudiar, vamos a hacer todos los planes de movilidad, incluidos los de alta capacidad. Digo, hombre, antes no. Y ahora sí, bueno, pues que sepan los vecinos del sur, Rosales del Canar, Arcosur, Valdespartera, tanto los presentes como los futuros que van a ir, que nosotros ya lo planteamos esto hace ya más de 2 años, hace casi 3 años, lo hemos vuelto a plantear 2, 3 veces más y siempre nos hemos encontrado de frente pues con esta barrera. Vamos a ver si se hace, si se lleva... apoyado a veces, ¿eh? Sí, no, el Partido Socialista nos apoya, sí, las cosas como son. Luego también, por ejemplo, otro tema, que además está ahí cerca, Plaza, hemos presentado pues una moción para debatir en este próximo pleno, que será, porque es lamentable, que además ya nos han venido incluso a la propia sede municipal, pues algún trabajador, que además fue portada de un diario de tirada local, pues las colas que hay por la mañana, los pobres trabajadores que no tienen otra opción más que ir en autobús hasta Plaza, claro, a las 5 de la mañana pues no hay autobuses, primero creo que es a las 5:20. Bueno, pues unas colas tremendas que pierden, que se llenan más como lata de sardinas, si se cuela algunos se empiezan a pelear. Sí, ahí. Pero ¿por qué no ponen algún autobús más? Por lo menos a corto plazo, algunos autobuses más. Como paliativo, de momento. Por no hablar de lo que estábamos comentando, una solución de alta capacidad que pueda ser pues algún tranvía articulado sin raíles que incluso se extienda hasta Plaza. Con el tema de la verdad que sí que es... Óscar, que para eso digo yo que necesitaríamos, por un lado, presupuestos en el Gobierno de España para que nos entrara algún dinerillo, y por otro aquí también digo yo que para todas estas cosas, al final, os doy rapapolvo a todos, porque aquí hablamos de los presupuestos y no sé... Igual que planteamos, y por eso nos alegramos, y aquí sí que damos la razón en este sentido, o sea, ha sido muy mezquino, consideramos, el ministro Puente. También, por otro lado, tenemos que alabar, efectivamente, y hemos presentado otra moción con el tema de la red arterial, del estudio de la red arterial ferroviaria de Zaragoza, por el colapso que va a haber, sobre todo en los túneles de Zaragoza, y la verdad que es un buen estudio. Se lo adjudicaron a una empresa, a IDOM. Hemos pedido, o vamos a pedir, o hemos pedido, a ver, para instar al Ministerio a que nos proporcione ese estudio o que lo hagan público. A ver qué es lo que hay dentro, a ver qué posibilidades hay, qué necesidad de inversión y qué plazos. Me consta que está en redacción todavía, ¿eh? Que está en plazo. Bueno, en teoría venció antes de agosto, tenía que estar terminado. Igual, y esto lo hago extensivo a todos porque que ya planteamos en diversas ocasiones el tema de ampliar cercanías, el tren-tran hasta Huesca, y el resto del grupo además estaba de acuerdo, incluido varios partidos de los que están aquí presentes lo presentaron hasta en el Congreso, en el Salón y se había aprobado, pero bueno, falta ese toque final. Y voy terminando, porque claro, no me quiero extender mucho con el tema de los autónomos. Me gustaría ser didáctico en algunas cosas. Es decir, pongo un ejemplo de Zaragoza, como bien comentabas. Aquí en Zaragoza, fíjense, estaba pensando, septiembre de 2018, estos son datos oficiales del INE, había en Zaragoza 41.500 autónomos. Ahora mismo, a cierre de septiembre, en Zaragoza quedan 40.044, es decir, 1.500 autónomos menos. Me parece preocupante que se han perdido un 20% de los autónomos en el sector de la industria que puede ser o bien polígonos industriales, puede ser en talleres, puede ser en algunos oficios. Ojo con esto, no solo afecta a lo que es el comercio, sino también a la industria. Creo que he hecho aquí, lo comentaba antes, el tema de niveles récord de recaudación. Claro, me he traído también lo que son las estadísticas del Ministerio de Hacienda, con el crecimiento interanual. Fíjense que Hacienda está recaudando más en impuestos, la variación interanual de todos los impuestos es un 10,8% más, casi un 11% más en impuestos, y que poco se está luciendo para querer acribillado a nuestros autónomos, cuando nuestro grupo parlamentario, el Congreso de Diputados, hace año y medio presentó una iniciativa que tuvo el rechazo de todo el mundo, pues
que no cotice, por lo menos a la seguridad social, los autónomos que ganen menos del salario mínimo interprofesional. Y un dato que no sé si lo sabrán, muchos telespectadores no lo sabrán, saben que a fecha de hoy obtiene dos terceras partes, 2/3 de los autónomos declaran u obtienen menos del salario mínimo interprofesional. Es decir, la mayor parte de los autónomos... ¿No queréis subir vosotros? Son prácticamente trabajadores autónomos precarios. Por no hablar, por no hablar de que ahora mismo están reclamando pues una mayor protección social, subsidios de los de mayores de 52 años. Están judicializando mucho lo que es el tema del cese de actividad, lo que sería el paro autónomos, pues un 60-70% de las solicitudes las deniega el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión. Con lo cual, son nuestro precarios. Y no lo olvidemos, los autónomos son el motor de este país. Toda gran empresa, por ejemplo, me estoy acordando de Amancio, ¿no? Oscar, que José Ignacio también. A ver si alguien me habla de los presupuestos, porque aquí me estáis echando todos balones fuera. Vamos a hacer un podcast, ya te lo hemos dicho, de 6 horas. Sí. Como el Jordi Guay. ¿Has terminado, Oscar? No, sí, no preguntes, no preguntes. José Ignacio. No creo que haya terminado, pero bueno, a ver, la civilización consiste en la suma de conocimientos a lo largo de la historia. Entonces, hay que ir sumando conocimientos, se hacen cosas, unas son buenas, otras no son buenas, pero se va aprendiendo y se va avanzando, ¿no? Esto me viene al pelo de decir que yo que vivo en Montecanal, que no existía todavía Vox, pero recuerdo perfectamente que se llevó el autobús, creo que fue un concejal del Partido Popular, que entonces le tocó a él llevar los primeros autobuses a Montecanal, ahí a Rosales del Canal y a aquella zona. En definitiva, pues bueno, todo podría ser perfecto, pero tener servicios 24 horas es prácticamente imposible. Yo no sé en Múnich o en Berlín o en Madrid o en Barcelona a qué hora empiezan los servicios públicos. Pues supongo que será más o menos que parecido aquí. No, sí, es que se ha duplicado como en Barcelona. Pero es que hay un dato que se ha duplicado el tiempo de desplazamiento en una década al trabajo. Que claro, lo ha dicho empezar a las 5 o las 5:20 a veces igual no resuelve tampoco el problema. Pero bueno, vamos a lo importante, o a lo que a mí me parece más importante, que es que se hablaba de que si se hacen cosas mal y si no se hacen mal también. El asunto de Arcosur, porque claro, se critica ahora que se van a hacer viviendas, no que se van a hacer, que se van a desbloquear para que se puedan ejecutar. Cuidado, porque esto no es la varita mágica, es decir, hágase y ya está hecho. El asunto de Arcosur, que por lo menos se basa en algo que existe, no como lo que decía los gobiernos socialistas, haremos 8 millones de viviendas, no sé cuántos millones, y nunca se hacen, porque esto se va repitiendo a lo largo de las legislaturas. Aquí por lo menos estamos basándonos en algo que es real y que está paralizado desde el año 2008. Que han pasado varios gobiernos. Unos días. Entonces, bueno, precisamente yo digo esto porque ayer, como explicaba en la entradilla, tuve la oportunidad de que me invitaran a una mesa redonda en el barrio de Valdefierro, donde celebraban el 75 y dentro de los actos del 75 aniversario, pues hablamos precisamente de que estas obras que se desbloquean ahora y que también van a permitir, o que en este caso el gobierno de Aragón va a aportar 20 millones para posibilitar que se vayan a hacer 1.000 viviendas, 600 que serían de protección oficial, y que todo habrá que ver, dependiendo luego también de cómo se puedan sacar los terrenos, porque claro, los terrenos se pueden comprar algunos, pero no se pueden comprar todos, pero se va a intentar hacer, y a partir de ahí, bueno, pues se ha conseguido desbloquear también que la Junta de Compensación, donde está Ibercaja por un lado, está la Junta de Compensación y otros actores, pero la Junta de Compensación tenía pendiente, aquí que nos preocupamos mucho por los barrios, pues tenía pendiente de conectar dos puentes, los puentes que van de Rosales del Canal a Valdefierro y de Valdefierro a la zona de Montecanal. Dos comunicaciones que te obligan a dar unas vueltas tremendas y que yo creo recordar, bueno, en la última etapa que estuve en el ayuntamiento, recuerdo que presentaba iniciativas. No estáis vosotros, pero sí estaba Julio, que se acordará. Le pregunta, no, ellos no estaban. Se llamaba Partido Popular, pero bueno, no sé, yo no era de vos, yo era de, bien, pero bueno, me llevo muy bien con ellos. Quiero decir que yo quiero decir que me llevo muy bien con ellos porque yo soy de los que piensan
que hay que buscar lo que nos une más que lo que nos separa, porque todos nos equivocamos, todos acertamos y no acertamos, y a mí me gusta buscar lo que pueda coincidir con Joaquín, ¿verdad? Que coincidimos en cosas, Miguel, afortunadamente. porque en algunas cosas coincidimos. Ese Bueno, tener claro que minuto sí. de oro que luego Entonces, Joaquín se pone ahí a darles a todos. desbloquear la construcción de estos puentes, creo que priorizan uno antes que el otro, pero vamos, desbloquearlos desde la Junta de Compensación, que tenían ya la obligación de haberlo hecho entonces a la hora de hacer la urbanización, en fin, era una de las obligaciones que había, pues es muy importante para los barrios, ¿no? Para estos barrios. Y yo digo, a mí me llamaban, tanto presentaba estas iniciativas que en el ayuntamiento les decían los puentes de Madison, ¿no? Pues eran los puentes de Madison, la película de Clint Eastwood. Eso es una iniciativa que sí que le llega al ciudadano. Sí, muy buena película, buena película. Muy buena. Y lo cierto es que bueno, pues tenemos una parte desbloqueada y claro, bueno, y no se habla de sanidad y no se habla de infraestructuras y no se habla de nada, pero bueno, habrá que empezar a hacer las cosas. 20.000 personas Sí. en ese distrito. Y ahora hay entre Rosales y Arcosur, ¿eh? sí, pero hay servicios públicos también, no los El centro de suficientes. salud, ya sabes que tú, que eres vecino, que está saturado no con los, Espartera. no los suficientes, pero evidentemente se están haciendo infraestructuras en educación, se van haciendo colegios, colegios, se han hecho cosas se están en haciendo materia de colegios. y se van consiguiendo, vamos, cada vez se va ampliando Pero más. es que ahora es una ciudad nueva. Pero es que hablamos de Una 5 ciudad años, nueva. es que el planteamiento es que va a ser un desarrollo muy rápido y no hay planificación previa. Yo creo O que parece es que- una buena noticia el que Pues- podamos decir que todo esto va a empezar a funcionar. Luego habrá tiempo para criticarlo. Yo ahora podría criticar lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Donde Vamos. parte habremos tenido culpa nosotros y mucha culpa Avisando de que hay que eliminar cosas. ha tenido la izquierda, Hay mucho que más. porque han prever, estado hay más que tiempo prever lo que gobernando. pueda llegar a pasar para no encontrar Pero ahora ya estamos un colapso. embocados a poder dar una solución y por lo menos tener la esperanza de que esto se resuelva. Y estos son hechos reales que digo que hay que contarlos. Si se cuentan ahora, Mercedes, da la sensación de que se está hablando de temas electoralistas. Pero yo creo que aquí todos los que estamos sabemos de antemano que una campaña electoral, de verdad, si es seria, dura 4 años. Lo que Eso- dura una legislatura, porque si no, es que entonces, ¿qué pasa? en Que eso estamos, tienes- que estamos Mientras de 3 verdad años vayáis y haciendo medio las tienes cosas, a verlas estupendo venir, todo, Tienes toda la razón. 3 años Ojalá y medio a verlas fueran los venir 4 Y en estos y luego, tiempos, y luego cada vez más. y luego a sprintar al final. Todos sabemos que al final no se puede hacer nada en una legislatura, Pero con toda la burocracia. huele- y todo de esto. Zaragoza. Pero huele ya, que lo habéis preparado todo. Entonces, Habría que repetir, yo no sé. Huele, eso- huele. Aquí lo importante es hacer y ejecutar Bueno, en las este caso iba cosas más por y que Azcón. se vean. bueno. Incluso aun con críticas, porque no todo se hará a gusto de todos, pero bueno, se va a intentar hacerlo para contentar a la mayoría de la ciudadanía, y eso es lo más importante de todo, y que vea también la gente que hay ilusión en los responsables que están en estos momentos en las instituciones, y que no se doblen en los laureles, y que están ejerciendo su acción y su responsabilidad a lo largo de toda una legislatura, que es lo que hay que hacer, porque es que si no, ¿para qué están elegidos? Pues sí. José Luis. Estaba mirando Que no me ha hoy contestado nadie, es 22 que- de octubre del Sí, sí. 2025 y esperemos que en el programa dentro de 5 años tengamos al menos el 50% de esa vivienda hecha Que ya. han comprometido. Ojalá. Me gusta a mí una cosa que lo hemos nombrado aquí, que el presidente nuestro de Aragón, Estaremos ya como Jorge mayores, ¿no? Azcón, Aquí vendremos ya como mayores. es un gallito y acepta los órdagos, y por eso me gusta que a él le dice, y yo más, voy a hacer todas las viviendas, y estoy seguro que si la dejan las va a hacer. Y creo que el convenio que han hecho con Ibercaja no la deja, se reservan 3.300 viviendas en todo el proceso, que está muy bien. Es un número Por lo que ha importante. comentado a nivel visual, que pasamos todos los días por Arcosur y vemos que allí no hay 20.000 habitantes, estás contando Rosales, Estoy que, contando Rosales, que eso no es Arcosur. Y bueno, Arcosur No Norte. es Arcosur. Arcosur Norte, que aunque lo No. llaman, pero se llama así. está- Todos no sabemos cuál es Arcosur y Arcosur, Pero entre está ahí entre Arcosur y abandonado. Rosales, Sí, sí. 20.000, es decir, 6.000 y pico. Son isletas de Sí, viviendas es una 16.000 y pena. pico ahora mismo. que Es han una tratado pena. de llevar una Sí. línea de autobús para tratar de paliar, porque están prácticamente que estaban están muy hace, diseminados. hace pocos Sí. años estaban, Pero hay, estaban, sí, hay estaban poquitos. ahí dejados de la Hay mano de poquito. Dios. Yo espero que no sé, el grueso de la vivienda que se
ponga en venta allí no sea para inversores, porque hay mucho inversor de fuera, nacional, que está comprando aquí porque saben que es un barrio que va a crecer mucho y que sea realmente para quien lo necesite. Que no se especule. Eso es. Eso es lo que por el tema que ha comentado pretendemos. Óscar, el tema de lo que es plaza, yo subo casi todos los días por allí y ya no digo el tema de los autobuses, yo con que pongan en las horas puntas, en la rotonda, Guardia Civil para controlar allí el tráfico, porque es una rotonda en que entran un montón de camiones, de autobuses, de coches de los empleados, entran por 3 sitios y aquello es el oeste. A ver quién puede más, y te viene un camión a 50 por hora hay que hacer un planteamiento, pues están contentas creo la yo, Federación de nuevo. Empresarios de Plaza. Fuimos a verlo nosotros, Nuevo. los únicos Vox, y nos pasaron un dossier, por eso lo hemos mencionado en esta Sí, sí. moción, con el coste en horas y en emisión con que medioambiental y pongan en eso tiempo, solo, además. el control, porque ya La sabemos rotonda, todas las sí. horas puntas que son. Tema de autónomos, desde aquí un saludo al presidente de Autónomos de Aragón, Jorge Serrano, muy Jorge majo, Serrano, muy majo. sí. Y la verdad es que es un suplicio. Yo no sé, me imagino que Ha algunos de estado nosotros... peleando también Sí, sí, contra sí. esta propuesta. Me Imagino consta que alguno sí. de nosotros hemos sido autónomos y yo me merezco la pena que solo para probar que se haga esa experiencia y la verdad que es una tras otra. El índice de imposición, pues es lo que decía, está un trabajador entre empresa y el propio asalariado en impositivo un 52%, que se le quita de sus ingresos, y el autónomo, el más bajito, está en un 42% mínimo. Mínimo. Lo que dice el tema de las... ¿Cuánto gana ese autónomo? No. ¿De IRPF? No, entre lo que te quita... Bien. no es lo que gana. Te he dicho que hice el cálculo con lo bajito, con 30.000 euros de ingresos. Que además estamos hablando de ingresos Pero eso es el IVA que luego no de hablaremos. beneficio. Vamos a No hablar estoy hablando de IVA. Estoy hablando IRPF, Seguridad Social, tasa pagar al gestor, repercusión, lo que se repercute. Luego hay otro tema, lo decía la solicitud del desempleo, del cese de actividad de un autónomo, que parte creo que está en el 60% ahora, pero el grueso de los rechazos es porque no procede, porque el cese de actividad no está bien justificado, pero para más INRI es porque la mayoría no saben la documentación que hay que hacer y tienen que recurrir a un gestor y el que no puede no hace. Yo agradezco que yo los casos que he necesitado información o relación con el SEPE, los propios funcionarios me han ayudado y me han explicado perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Pues está muy bien. Y ya te digo pero hay mucha gente que no está en la ciudad y no puede hacer eso y lo hace pues de forma... Sobre todo tiene que justificar el que ha bajado como mínimo un 10% de los ingresos y hasta eso les cuesta hacerlo. La verdad que es una batalla. Yo creo que el problema ya no es porque haya muchos ingresos de IVA, que los hay. El problema es que yo creo que el gobierno quiere separar el tema de la caja de la seguridad social a otros impuestos y creo que quiere solucionar ese problema porque desde este año los autónomos, creo que desde un año llevamos, que pagamos por los ingresos reales y no pagamos por... Entonces, el 23 empezó. Eso es el 23, ¿no? ¿Llevamos el 24? Sí, 24. Sí, ha habido ya y es el 24, eso es. Y entonces, claro, ha bajado los ingresos un montón. Y yo creo que lo que han probado, dice, vamos a coger, vamos a hacerle un pequeño reajuste. Sí, un pequeño reajuste al alza, sobre todo con la excusa de que con ello van a tener van a cotizar más, y entonces cuando van a tener más jubilación, pero el 85% de los autónomos eligen el tramo mínimo porque dicen yo me gestionaré mi jubilación en donde yo pueda. Y otra cosa, lo que dice, somos autónomos la mayoría porque no podemos ser asalariados, porque hemos salido muchos del mercado laboral por edad, por no sé qué, y entonces, claro, es el último recurso de muchos de los autónomos, que es decir, claro, el otro día di un caso de un señor que era director de banco, se lo despidieron con 53 años, ha echado más de 300 currículums, tiene 56 y está opositando, el hombre, no me quieren en ningún sitio, ¿sabes? Y bueno, dejo pasar lo ya... de la edad del edadismo también es otro problema. Sí, Joaquín. Bueno, pues yo como representante de Chunta Aragonesista en esta tertulia, me toca poner en valor a mi compañero Jorge Puello. La verdad es que está haciendo un trabajo en el Congreso de los Diputados en Madrid espectacular. No hace un trabajo para Chunta Aragonesista, hace un trabajo para Aragón, habla claro desde la tribuna de oradores,
y es capaz de decir las cosas que pensamos todos, seamos de la ideología que seamos. Recientemente dijo que si en el gobierno de España, que si en España no había presupuestos, pues evidentemente el presidente Sánchez lo que tenía que hacer era convocar elecciones, que es una cosa que yo creo que cualquier persona, tanto de izquierdas o de derechas, estará totalmente de acuerdo en lo que dijo en ese momento Jorge Pueyo. Y lleva temas de calado y de vital importancia para Aragón y para los aragoneses y aragonesas al Congreso de los Diputados y le preta las clavijas a los ministros que tiene que pretar las clavijas, entre otros a Óscar Puente. De hecho, y entre otras cosas, se abrió por fin definitivamente el acceso a la A22 a la ciudad de Huesca, gracias, entre otras cosas, a que Jorge Pueyo en el Congreso de los Diputados le dijo a Óscar Puente que ya valía. Y el otro día, como estábamos hablando en estos momentos, habló de las cercanías, de los trenes de cercanías de la comarca de Zaragoza también en el Congreso de los Diputados. Y fue cuando Óscar Puente pues dio carpetazo a este tema de una manera un poco nefasta, tanto para el Gobierno de España como para el propio Partido Socialista. Y creo que no estuvo a la altura de lo que debe ser un ministro de Transportes. Porque sí que es cierto que Zaragoza y su comarca y su área metropolitana tiene que tener unas cercanías bastante mejores de las que tiene actualmente. Y no solamente mejorar esa línea 1, que va de ningún lado a ninguna parte, sino por eso no se utiliza, sino tener también por fin unas cercanías que vayan entre Zaragoza y Huesca. Entre Zaragoza y Huesca, que son las dos grandes capitales aragonesas, hay un flujo diario entre Zaragoza, Huesca-Zaragoza de unas 3.000 personas. Esas personas, en vez de tener que coger, trabajadores, exacto, etc. en vez de tener que coger su coche particular, pues a lo mejor podrían coger el cercanías. Y una vez que llegas a Huesca y una vez que llegas a Zaragoza, moverte también en transporte público o en otro tipo de transporte. Pero creo sinceramente que en Madrid no se nos hace el caso que se nos debería de hacer, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y por fortuna tenemos a Jorge Pueyo para decir exactamente las cosas que pensamos muchos aragoneses. Y esto me lleva también a hablar del tema de la vivienda, y con el tema de la vivienda sí que es cierto que en Zaragoza, como decía antes, Arcosur lleva muchísimo tiempo ahí, pendiente de desarrollar. No solamente Arcosur, quiero recordar en esta mesa que Puerto Venecia, según parece, la segunda fase de Puerto Venecia, en la segunda fase veremos las primeras viviendas en 2027. Yo lo dudo. Yo ya lo digo aquí que lo dudo, porque en Zaragoza no solamente hay que urbanizar Arcosur, es que hay que urbanizar muchísimas otras cosas. Miraflores y sobre todo, Miraflores. Y sobre todo una cosa que me parece muy importante. ¿Hay que hacer todo lo posible para que Arcosur se desarrolle? Sí, yo estoy de acuerdo en eso, ¿de acuerdo? Y por supuesto para que llegue la movilidad, pero estamos también perdiendo oportunidades, porque a Arcosur lo que deberíamos estar hablando es de que llegue la línea 1 del tranvía de Zaragoza, y además ayudas europeas para la movilidad hay a patadas. Es que se compraron 2 convoys de tranvía recientemente con los fondos de Next Generation. El 90%. ¿Por qué no se le presenta a Europa un plan para la movilidad para Zaragoza para que Europa ponga pasta? Si Europa pone pasta, muchísimo dinero en lo que son proyectos de movilidad de un montón de ciudades de toda Europa. ¿Por qué en Zaragoza no sucede eso? En cualquier caso, el tema de la vivienda, y cierro también... Ahora podemos meter, perdona, como defensa. Con el tema de la vivienda solamente decir que creo que es importante impulsarla, por supuesto que sí, pero que esté muy medida en base a la demanda que haya de esa vivienda, porque si no, terminará por pasarnos como en la anterior crisis económica del ladrillo, que explotará la gran burbuja, y creo que ni es bueno que no haya oferta, ni que haya demasiada. Por lo tanto, que sea una oferta que esté en base a las necesidades reales de las personas. Y una cosa más y termino de verdad. Creo que las familias que optan a su primera vivienda, creo que los jóvenes que optan a su primera vivienda deberían de tener todas las facilidades por parte del Estado, de las comunidades y de los ayuntamientos. Todas las facilidades. El que quiera tener segundas, terceras, cuartas, quintas, grandes tenedores. Eso ya es otra historia. Sí. Pero la familia que necesita una vivienda, la primera vivienda, o el joven que necesita la primera vivienda, es que debería de tener muchísimas más facilidades de las que tiene, que evidentemente no tiene ninguna. Me gustaría simplemente hacer un añadido a lo que ha comentado Joaquín, una frase solo, si me permites. Es que crea cierta frustración, y es porque nosotros planteamos una de las comisiones plenarias que en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque estuvo reunido Jorge Azcón con el ministro Puente hace, no recuerdo si fue a final del año pasado o a principio de esta, además, se reunieron allí en un tren de estos clásicos que había allí aparcado en el Canfrán, ¿no? Entonces, claro, fue precioso y tal, y recuerdo que redactamos una pregunta al gobierno municipal diciendo, ¿han trasladado desde el Ayuntamiento de Zaragoza al presidente Azcón alguna petición? A su vez, para que se lo traslade el ministro Puente, alguna petición de ampliar las líneas de articulación del área metropolitana
Esos son con muchas un tema de frases ya, cercanía. Óscar. O sea, Mucha subordinada. alguna inversión ferroviaria particular era metropolitana y no plantearon nada. Entonces, crea cierta es que no frustración. Eso le daba, bilateral, espera, bilateral. tiene que hablar Miguel, pero eso Sí, le daba tócame, pie a tócame. hablar ahora a José Ignacio. Pero Entonces, si tiene no que presentar hablar. proyectos, Sí le es que el tema es preguntaron, ese. Hay que pero presentar proyectos. rápido. A Puente, Sí, sí, a sí. Puente le puedes preguntar por, Sí. le Bueno. puedes preguntar por tortillas y te voy a contestar Dejarme un por poco. patatas, ¿no? O sea, Dejarme un que- poco, vamos. Vamos a dejar hablar a Hoy Miguel, hemos Abramos hablado- un puente. porque además de que Tendamos un puente. Eso, Como decía un puente. José Ignacio, los puentes de Madison. Hay un tercer Sí, puente sí. que falta, que es el puente Como Clint De la Constitución. el puente que se llama Puente de Turiaso, que sabéis que es el que conecta Arcosur precisamente Sí, señor. con Plaza. Pues yo y no es lo uno de los sabía. temas ¿Ves? que está pendiente también para mejorar la movilidad a través de la línea 501. Estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Óscar. Hay un tema que es la movilidad, los polígonos industriales y con Mercedes. De otras cosas lo sabe que yo en eso estoy muy involucrado. Y es un tema que habría que abordar de una manera compactos de ciudad o de Sí, sí. comarca, Sí, sí. porque en este es uno de los grandes problemas. Esas personas que se van a desplazar a plaza a las 5 de la mañana se levantan a las 4 porque tienen que coger un patinete o no, porque no hay manera de llegar a la Plaza Emperador Carlos, de donde sale ahora el autobús 501. No hay manera humana. Si tienes que salir a las 5 porque entras a las 6. De hecho, es una de las auxiliares de Inditex que se dedica al planchado y al tratado de la ropa que tiene ese horario. El 90% de esas personas, mujeres y personas migrantes. Por otra parte, ¿eh? Que también que es importante reseñarlo. Pero si es que te lo he dicho, que creo que no estuvo muy acertado Óscar Puente, y que creo que tenemos que ser capaces todos los aragoneses de trasladar. Decías 3.000, son 33.000 viajeros en el eje. Es decir, que 3.000 me ha parecido muy poco. Eran Y 18.000 vehículos, Lo he coches. Yo hablo de buscado, coches, sí, pero pero entre- 18.000 Yo he coches. encontrado otras Cada día. yo he hablado del eje, es decir, el eje con sus sí, Villanueva, San claro. Mateo, Zueras. Será el completo. Es decir, tenemos una potencialidad en ese eje, es uno de los ejes probablemente el más dinámico, uno de los más dinámicos de nuestra comunidad. Y evidentemente tenemos que invertir y planificar, porque muchas veces sería tan sencillo como que al ayuntamiento de Casetas pusiera una lanzadera que fuera al centro de Casetas. Sabéis que la estación de Casetas de cercanías está a tomar por el viento fresco del municipio. La de Utebo, Miraflores está desangelado. ¿Quién va a querer bajar? Esperemos que con las 800 viviendas que va a haber ahora en tienes que Miraflores... bajar en un taxi para Quiero coger decir, cercanías. no todo es Hombre, responsabilidad no. del gobierno de España ni de poner más... Yo el otro día lo utilicé, ya os No conté es- la experiencia. No es cuestión todo. La parada de Goya, yo me he sorprendido que alguna vez he entrado. Hay Está más muy gente bien. de la que parece, ¿eh? Esa Más funciona muy gente bien. de la que parece. Esa funciona Está muy muy bien. céntrica. Y la de Está comunicada y la de con Portillo, buses y tranvías. y la de Portillo, pues También también, por delicia. también depende. Pero no quiero eludir el tema de los autónomos. Evidentemente, los autónomos son un reflejo de nuestro sistema productivo. Y es verdad que se dice que cuando una economía va bien, los autónomos decrecen, ¿eh? Porque muchas veces, como ha dicho José Luis, el autónomo es el refugio de aquella persona que no ha tenido que ha sido expulsado del mercado laboral por edad, formación. Bueno, Y- es el 94% la microempresa y los Sí, no, autónomos sí, del tejido pero lo industrial. pongo en empresarial. valor. No, que por No, antes, eso es- antes es que es la, No, pero que la absolutamente. apabullante mayoría Pero, para José cuidarla. Ignacio, que aquí nadie estamos hablando Para mal, cuidarla mal de los y autónomos. no Hay que cuidarlos. apedrearla todos Por los días supuesto. con Y se ha hecho una medida- reducciones de una jornada medida- a la carta, Pero, José Ignacio, los con autónomos ampliaciones son de autoempleados. permisos cuando tienen José un Ignacio, único José trabajador, Ignacio, que son todas estas autoempleados. cosas habría La que... jornada le afectará Claro. en la mayoría y la inmensa mayoría de los autónomos de los que estamos hablando no tienen empleados a cargo, ¿eh? No tienen empleados a cargo. 3 de cada 4. 3 de cada 4 no tienen empleados a cargo. Y los que tienen, Bueno, los que tienen... están pensando Bien, quitarse pero de dejarme, encima, claro. dejarme un poco desarrollar el argumento. Pusimos en marcha el pago proporcional en función de los ingresos. Además decía José Luis un dato que yo no conocía, que desde que se puso en marcha se ha recaudado se ha reducido Sí, los ingresos declarados, ¿no? Vamos a decirlo así, los ingresos declarados se han reducido. Históricamente, y me vais a decir, y hablo porque yo he sido fontanero, fíjate, fontanero. Del desde PSOE. el- Eso, No. obvialo. Fontanería Obvialo, Serrano. Miguel. Miguel, por favor. Fontanería Serrano. Por favor. Fui fontanero, de verdad, ¿eh? Y la crisis económica... De verdad, vamos. Bromas Fontanero, aparte, fue fontanero de fontanero, profesión, de calefactor, verdad. instalador de Vamos gas, ya. tenía todos los Sí. carnes profesionales. Es cierto, y sé yo de lo lo, sé. Y sé de lo que hablo. Ah, pues tiene futuro en eso, si el PSOE ya sabes. No, tiene más futuro que el PSOE. Puede tener más futuro. Espero que dure muchos años, eso sí, en este mundo. De los de verdad. de Yo los de vengo de verdad. una tradición familiar de autónomo industrial, de pequeña empresa, reformas, fontanería, calefacción, gas, lo que toda la vida se ha llamado,
el fontanero. Y yo, durante una etapa de mi vida, precisamente porque había empleo, pues me dediqué a la fontanería. Es verdad que siempre tirábamos a cotizaciones más bajas y según ibas haciéndote más mayor, todos nuestros padres lo que hacían era subirse. Pero tenías libertad de elegir. Bueno, pero sí, tenías la libertad de elegir. La reivindicación de la progresividad es una reivindicación de las organizaciones de autónomos, tanto de UPTA como ATA a nivel estatal como a nivel autonómico. Siempre dijeron que los autónomos cotizan en función de sus ingresos. ¿Qué ocurre? Que hay una contradicción, porque si tú quieres mantener bases de cotización adecuadas, necesitas unas cuotas suficientes. Y ahí está donde tenemos el problema. Es verdad que cuando éramos autónomos jóvenes pues tirábamos a la cuota de 240 euros, que era la mínima, ahora está la bonificada, ahora creo que la mínima está en 300, pero claro, no ganábamos mucho, es verdad, no teníamos grandes cotizaciones y da igual que un mes ganaras 0, que un mes ganaras 1.000 o 2.000 o 3.000 o 4.000, que pagabas siempre lo mismo. Se estableció esta fórmula y con esto han aflorado de que de 700.000 autónomos en este país que tienen ingresos por debajo de los 600 euros. Evidentemente, poner una cuota mínima de 200, 300 es una barbaridad. Habría que valorar si podemos establecer otro tipo de cuotas adaptadas, porque no todos los autónomos están ejerciendo a jornada completa. Porque cuando hablamos del autónomo a jornada completa, pensamos en una persona que se dedica durante toda su jornada. Hay personas que tienen autónomo porque compaginan con actividades artísticas, con actividades del sector, de otros sectores, de la hostelería temporal, que tienen, y luego están los autónomos que forman parte del tema gerencial. Los societarios. Los societarios, los que actúan como gerentes de sociedades que tienen su sueldo y, sin embargo, que como no tienen un régimen en el régimen general de la Seguridad Social, tributan por el régimen especial de trabajadores autónomos. Hay una complejidad y es verdad que uno de los errores, y vuelvo a repetir otra vez, es decir, nunca asumimos los errores, fue anunciar la propuesta que se iba a hacer a lo largo de los próximos, hasta el 2029, me parece que fue. Con lo cual, se establecían unas bases de cotización muy altas, porque es verdad que las protecciones que tienen los autónomos en este momento no son altas, es decir, una persona que se jubile o que tenga una enfermedad, una incapacidad total por la cotización mínima, pues al final le va a quedar una pensión pues en el entorno del salario es mínimo. Inferior a 1.000 euros. Además, menos, la pensión media es inferior a 1.000 euros. Todos estamos de acuerdo, euros. todos estamos de acuerdo en que tendríamos que tener bases de cotización más altas. Pero la base de cotización más alta implica cuotas más altas. Es indefectible. Y así se ha establecido. Es decir, precisamente el factor corrector que se introduce en la progresividad en la cotización hace que se beneficie a quien tiene más ingresos porque proporcionalmente con una cuota menor tienes una base más alta. Proporcionalmente se podría mejorar como todo. Y hay una cosa que quiero hablar, de que el PP ha sacado estos días un falso debate, que es el autónomo franquiciado, lo de que hasta los 80.000 euros no ibas a pagar IVA. Y es verdad, ¿eh? Hay una directiva europea que indica, que va a obligar al gobierno, al Estado español, no voy a hablar de gobierno, voy a hablar del Estado español a transponer. Esta directiva dice que aquellos autónomos que generen menos de 80.000 euros anuales van a estar exentos de la tributación por IVA. Es decir, no van a tener que presentar IVA repercutido, no van a poder repercutirlo, es decir, no vas a poder emitir facturas con IVA, porque el otro día me decía un compañero, no, yo voy a hacer la factura y me quedo el IVA. No va de eso, ¿eh? No va de eso porque también confundimos. Y de hecho la propuesta de Feijóo a mí me confundió personalmente. ¿Qué ocurre? Que vamos a hacerlo. Es verdad que no se ha hecho. El ruido mediático nos confunde a todos. Hasta ahora no se había hecho. Pero vamos a ver, hay una novedad que es fundamental para el sistema de los autónomos que entra en vigor el 1 de enero. Que no sé si sabéis de lo que estoy hablando, que es el Facturación electrónica, ¿no? El Verifactu. El Verifactu va a decir que todo lo que se haga, además se basa en un algoritmo que te va a decir la 1 va después de la 2, la 2 va después de la 3 y no vas a poder jugar o hacer algunas cosas que se hacían con la facturación, además con las restricciones que estamos al dinero metálico. Es decir, esa fama que teníamos los fontaneros de que facturábamos todo en líquido metálico, eso... En negro se llamaba. En negro, ahora es prácticamente... Vamos a tener que dejar el tema, ¿eh? Prácticamente imposible. Termino rápidamente con el tema de los autónomos. Vamos a ver, el Verifactu, Y el de las cajas que nos negras. dice cuál es la recaudación media, cuántas personas por debajo de los 85.000, qué tipo de facturación, qué ingreso supone para el sistema en este caso, por recaudación de IVA, porque estamos hablando de que la medida del autónomo franquiciado sería sobre todo por la recaudación de IVA, que supone, que entiendo que no será un mordisco pequeño en cuanto a la recaudación de IVA, pero vamos a tener datos primero y hagamos la transposición de la directiva, que como sabéis es obligatorio y si no nos tocará pagar a Europa. Bueno.
Bueno. Perdón, un poco No, el no, rollo. no, no, Yo que creo ha que estado- de la ha factura estado- electrónica me parece que va a haber una prórroga hasta... Bueno, pero en teoría empezamos. No, creo que acabamos la prórroga ya, ¿eh? Yo os lo diré está que aprobado. estoy haciendo una formación curso de- en la UCJ hasta de junio, facturación electrónica con hasta las No, ya te teníamos en junio y creo que habíamos dado la prórroga, pero otra más. hasta junio Hasta- del año que viene. ¿Hasta el 27 se calcula? Y sí, más o menos. Y además no será. todas las facturas pasarán Por todas Hacienda, todas por Hacienda. por la agencia Ya tributaria. pasa en Portugal, ¿eh? O sea, que es- Pasa en Portugal. No, y Ahí Rumanía hay- lleva años. Años. Sí, llevan años. Sí, nosotros somos Estamos los muy últimos atrasados. en muchas cosas. Sí, sí. Pues... El Minuto de oro ya. Minuto de oro ya. el minuto de oro, bueno. 30 segundos Sí, para... No, 30 segundos. no, Oscar, el Bueno, minuto pues voy de a oro, intentar todos ser llevamos breve. bien de tiempo. Bueno, pues si es el minuto de oro, bueno, tampoco ya quiero polemizar y tal con el comentario tan desafortunado que hizo el presidente Azcón, anticipándose a todo sin venir a cuento, además, que ha creado una polémica entre los dos partidos. Pero bueno, Hablamos del tema de los presupuestos, que es que no me habéis contestado ninguno, sí, no me sí, sé yo lo que imponer. hoy ha dado una rueda de prensa que sí que le recomiendo a todo el mundo que la vea, de Alejandro Nolasco, Las Cortes de Aragón, que se puede ver por YouTube, que lo ha explicado todo pormenorizadamente, pero bueno, como no tengo más que un minuto, quiero ser positivo y quiero trasladar un poco con tema de presupuestos de Aragón, que es lo que ha dicho, y es trasladando lo que acaba de decir textualmente pues Alejandro Nolasco, del grupo parlamentario, porque no, diciendo, bueno, pues nos tendrán ahí, o por lo menos que hagan proposiciones de ley, dado que a nosotros nos la han tumbado siempre el Partido Popular, que son rebajas fiscales en el impuesto de transmisión patrimonial, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto a actos jurídicos documentados. Luego, con tema de sanidad, pues que avance ya las inversiones en Rollo Villanova, que empiece con el tema del centro de salud de Arcosur, con tema de servicios sociales, bueno, pues que invierte unos 127 millones de euros con financiación a la discapacidad o a centros para personas con discapacidad, que se amplíen los regadíos, sobre todo en el sector primario, que es algo absolutamente fundamental. Que haya una reordenación de las renovables y aquí sobre todo que se haga una ley del paisaje, porque bueno, se está destrozando el paisaje con todo este descontrol con las energías renovables. En infraestructuras también, pues una mayor inversión en las carreteras, que tenemos las peores de España. A nivel de vertebración del territorio también, lo importante que es empezar a colocar mayores oficinas bancarias móviles o portátiles, o llámale como quiera, pues para llevar la banca a muchos pueblos, muchas aldeas que no hay ninguna entidad. Y luego, pues bueno, también lamentamos, si por un lado nos alegramos que le dieran el premio Nobel de la Paz a Corina y bueno, y el presidente de Estados Unidos pues intervino por el tema de la guerra en Palestina o la invasión y todo lo que pasó allí, bueno, mostramos pues bueno nuestro desagrado porque se concedió el premio a Casa Palestina, que además traslado lo que salió en toda esta revista, en todo este titular que ofreció Oki Diario en dos días diferentes, donde decía Chueca lava Casa Palestina, hija predilecta de Zaragoza fundada por un terrorista. El Ayuntamiento de Zaragoza en shock al destapar Oki Diario que el líder de Casa Palestina es un terrorista de Fatah. Yo me remito a lo que dijo Oki Diario. Entonces, en este caso... Estos son 2 minutos ya, ¿eh? Y en este caso es de... algo que no puede ser y no dignifica lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza y que además esto lo han judicializado. Vamos a ver cómo termina. Entonces... Bueno, no estamos de acuerdo. José Ignacio. Banda radical de... Bueno, pues que ahora de lo que se trata es de tratar de buscar apoyos para tener un presupuesto, el presupuesto del próximo año. Otra cuestión puede ser hablar de plurianuales de los próximos 4 o 16 años, ¿no? Eso es otra historia. Y no se puede pedir, quiero decir, los compromisos tienen que ser sensatos y ceñirnos a lo que tenemos que ceñirnos, que es al próximo presupuesto. Por supuesto que en esos presupuestos puede haber obras plurianuales, pero a veces el querer abarcar mucho significa el no querer luego hacer realmente nada. Por lo que yo sé, el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, lo que quiere es que haya presupuestos, que los haya. Evidentemente, vamos a ver lo que sucede y cómo se plantean. Yo estoy escuchando cuestiones, pero ya digo, yo no me quedo con lo que cada uno dice, porque todos dicen cosas que no me gustan. Yo digo, ay, una barbaridad, otra más gorda, otra. Así no podemos llegar. Yo ya digo, hay que entenderse con todos y hay que buscar
Os mira también a apoyos vosotros. para todos, porque Hay que ahora tender puentes. nos estamos jugando mucho con todas las inversiones que tienen que venir a Aragón. Estamos de acuerdo. Y no podemos jugar con ello. Así como, por ejemplo, estamos hablando, ¿qué pasará con el transporte? Bueno, pues si Stellantis va a tirar de esa línea, hombre, que sí va a tirar. Va a tirar más que aquella carreta de aquel cura que decían de Villalpando. Pues eso va a ir solo, porque es que es una evidencia. Es que todo aquello... Ya le han dado papeles a los chinos. Ya. Bueno, ya sé, Me ya. preguntabas el otro día. No, Pero estábamos son falsos, preocupados. son chinos. Estábamos preocupados porque lo habían derivado todo para Madrid. Bueno, Sí. Además lo hicieron. la historia es que hay unas inversiones muy importantes. Yo creo que tenemos que estar en lo importante, no perdernos de verdad en discusiones a veces que pueden ser justificadas. Yo no digo que no. Yo no entro ahora en el tema de lo que hubo en el ayuntamiento el día, la verdad es que vino, ya sabes por quién fue planteado. Estas cosas son complicadas porque siempre hubo, siempre todos los grupos plantean personas o entidades distintas. A mí no me gustó, por supuesto. Yo también alabo el premio Nobel de María Corina, y no solamente lo aplaudo, sino que además me levanto para aplaudir, ¿no? Esto es así. Y yo creo que se ha hecho justicia y que es muy merecida esta distinción. Bueno, yo también quiero felicitar a los chavales jóvenes que estuvieron aquí el otro día de manera inmensa. Yo creo que es muy bueno que darles participación para que puedan opinar y nos puedan criticar, porque desde su óptica no van a pensar exactamente igual que nosotros, y es el pensamiento del futuro con el que debemos ir sumando, ¿no? Posiciones de los que están en medio, de los que están más arriba, o de los que ya van bajando el Kilimanjaro, en fin, otros están empezando a subir, y todo esto es importante. Así que yo me quedo en lo positivo, en que vamos a ver si esas negociaciones sufren, se ven aflorar de verdad. Si hay voluntad o no lo hay, se va a ver rápidamente. Es decir, si yo mañana lo que quiero pedir es que todas las puertas de los hogares de Aragón tengan unos pomos de oro, y lo pido desde un partido para que haya presupuestos, pues ya entiendo perfectamente que lo que se están poniendo son trabas para que no lo haya. Pero espero que eso no sea así. Porque una cosa es lo que se dice hoy y otra cosa es lo que se haga mañana. Lo importante es lo que al final salga. Lo que importante es que lo que salga, además, no sea una conveniencia ni de un partido ni de otro, que de verdad sea algo que interese y sea importante para todos los aragoneses y para todos los que viven aquí en Aragón, que son tan aragoneses como nosotros. Por lo tanto, eso yo creo que es lo primero, la primera meta que nos tenemos que poner todos como límite y como un pensamiento positivo, y no de discrepar por discrepar, porque al final le hacemos el caldo gordo al amigo Sánchez, que está por allí pensando a ver cómo, en los presupuestos generales de España, a ver cómo... bueno, es una cosa, la ministra hoy ha dicho, la vicepresidenta, no, ya están ya hechos, ya los vamos a presentar. Bueno, nada de nada, y esto es todo una pantomima. Y en España estamos con los presupuestos del año 2022. Las necesidades de los españoles del 2022 no son las del 2025, no, las del 2026, que es para lo que estamos hablando. Así que a ver si en Aragón podemos dar ejemplo de que hay cosas que se pueden hacer de manera diferente. Y ahí sí que pueden apoyar. Hombre, yo no digo que todo el mundo vaya a apoyar unos presupuestos, pero hay maneras de hacerlo. Es decir, hay veces que uno puede abstenerse en una serie de cuestiones o negociar alguna otra cuestión para poder llegar a un entendimiento global y sacar adelante los presupuestos. El presupuesto es la vida y el carnet de identidad de lo que se va a hacer en una legislatura. En una legislatura y un año. Sí, porque de ahí es de donde luego se pueden pedir responsabilidades también. Así es. José Luis. Pues nada, quería aprovechar mi última intervención para Ve que hablar... volverás, ¿no? El miércoles que viene. Pero que sí, se ha portado Bueno, bien. tenemos congreso el domingo. Bueno, vas a salir vivo de este, ¿no? No, pues quería hacer mención al tema que es noticia candente del acoso en la escuela, con el caso de Sandra, que salió a reducir la semana pasada, la adolescente esta de
de Sevilla, que fue acosada reiteradamente y acabó en suicidio. Hoy ha habido noticia otro caso en Vigo, otro en Benidorm. Bueno, pues querría poner, o pondremos sobre la mesa de nuestra parte, de nuestro partido aragonés, la propuesta de una mejora del protocolo que hay, porque al final creo que no podemos como sociedad desproteger a nuestro bien más preciado, que son nuestros hijos. Tampoco podemos dejarle, entre comillas, el muerto al colegio para casos que al final son delitos que están tipificados en el Código Penal, y sobre todo en el tramo de 14 a 18 años, que está legislado. José, y los padres. Sí, pero los padres de quienes sí, acosan. no, pero en ese tema, yo digo, porque todos hemos sabido que el acoso escolar o se produce en los pasillos, en los patios, en los alrededores y sobre todo ahora en las redes sociales. Y un padre como un profesor que está dando la clase seguramente en ese momento no están acosando y él no puede percibir lo que está pasando. No, yo me refiero a las actitudes posteriores cuando ya se sabe. Sí, no, que hay que hablar con los colegios y muchos padres salen en defensa. Sí. Yo mi propuesta es lo mismo que estamos intentando solucionar el problema de la violencia contra la mujer, es que en el momento que hay un caso flagrante, lo primero, que no sea parte a la víctima y se le saque del colegio a otra clase, no, que si acaso sea parte a los acosadores. Y luego que tenemos una unidades de la Policía Nacional de familia y de infancia y que intervenga. Es que hay un protocolo que del momento que se denuncia un caso de estos en un colegio, a ese colegio lo sancionan. Sí, no. Y esto hay que cambiarlo. Claro, eso es. Pero yo más disuasorio es que a mi casa llegue la pareja como pasa cuando te llaman porque estás gritándole a una mujer y viene la pareja de la policía, en este caso de familia, y va a hablar con tu hijo, y tu hijo, no te preocupes que no lo vuelve a hacer, solo con ese tema disuasorio. Y luego, por favor, no apartemos a la víctima y encima le castiguemos doblemente y la saquemos de la clase, la lleven a otro sitio y los acosadores estén allí. Y si alguno en nuestro ámbito y los espectadores que nos están viendo tienen un caso con sus hijos, por favor, yo les digo que bien, que hagan el protocolo, pero inmediatamente vayan a la Policía Nacional a poner la denuncia para proteger a sus hijos, porque realmente son casos gravísimos. El año pasado tuvimos, tristemente, el caso 310 jóvenes que se suicidaron, de los cuales el 25% era por temas de acoso. Y antes he comentado, antes de empezar, de que todos los niños y niñas que han tenido acoso escolar, el 70% han tenido alguna vez una idea suicida. Por favor, pongámonos todos de acuerdo, que es muy fácil. Yo sé que esto lo tienen que hacer a través de una ley nacional, pero que son nuestros hijos, que valen más, creo yo, que un almendro, son nuestros hijos, que nuestros un nietos, nuestros tranvía, sobrinos. Que muchas cosas. Pues Vale. sí, tremendo. Sí. Joaquín. Pues yo por mi parte y como petardazo final, pues bueno, decir que evidentemente aquí hablamos de muchísimas cosas y no me resisto a hablar de la situación de mi equipo, de la situación deportiva y económica del club de mis amores, del club que mi padre me inculcó desde pequeño a ser del Club del León, y creo sincerísimamente que la sociedad que gestiona actualmente el Real Zaragoza es una sociedad totalmente inoperante, que no tiene ni idea de lo deportivo y que está en juego la categoría, que ya de por sí no es la categoría habitual de un equipo como el Real Zaragoza, pero está en juego la categoría de un club que no solamente es la insignia de Aragón, sino que es un club de los grandes a nivel europeo. Y la pasión. Y particularmente lo quiero poner aquí de manifiesto porque a mí particularmente me duele muchísimo, me duele a nivel deportivo, por supuesto que sí, pero también me duele a nivel emocional, porque el Real Zaragoza no solamente es un equipo de fútbol, sino que lleva los valores y lleva el nombre de nuestra ciudad, lleva el nombre de la capital aragonesa allá por donde va. Y siempre que lo ha llevado, históricamente lo ha llevado muy bien a gala y con muchísimo orgullo. Y últimamente los 12, 13 últimos años no está siendo así, y la sociedad actual que está llevando el club está dando signos evidentes de que no sabe hacerlo. Y mientras tanto que no sabe hacerlo, lo que sí que le estamos haciendo los zaragozanos y las zaragozanas y el conjunto de los ciudadanos aragoneses es un estadio a su imagen y semejanza, y es un estadio para que además lo gestione directamente la sociedad deportiva que está gestionando el Real Zaragoza. Y creo que eso no puede ser. Y no puede ser porque si el club baja a Primera Federación,
que ojalá no suceda, pero que parece que va encarrilado hacia ese final desenlace, hacia ese triste desenlace, es posible que le estemos haciendo el caldo gordo a una sociedad que, insisto, que no tiene ni idea de lo deportivo y que solamente busca un rédito, cada vez lo tengo más claro, un rédito económico. Evidentemente, insisto, me duele el Real Zaragoza, pero por supuesto lo que me duele fundamentalmente es la ciudad de Zaragoza, ver cómo la alcaldesa durante las fiestas del Pilar lo único que se ha preocupado es por su propia imagen, por poner caras en el balcón consistorial, mientras una de las personas que estaba dando el pregón estaba diciendo lo que consideraba necesario, y creo que ya está bien de tener una ciudad abandonada, sucia, triste, gris, y ya está bien de tener a una alcaldesa que se refugia detrás de su atril, que no da la cara, y sinceramente necesitamos a una persona a los mandos de esta ciudad, por fin. A vosotros, como sois mayores, no os he preguntado qué tal el Pilar, se lo pregunté a la gente joven. Bueno, Miguel. Oye, llevamos 1 hora y cuarto de programa, Sí, me quedaría no sé. otra hora. Pero esta semana se cambia la hora. O sea, Entonces, 1 hora menos. 1 hora más para ver. 1 hora Vaya, menos. que me da el estornudo ya, perdón. Son las 3 o las 2 se gana. Bueno. Es que creo que hacemos unas reflexiones y cada ronda daría para Esta otra. ronda está pagada. No os Esta preocupéis. ronda está pagada. A mí hasta la Y- alergia me está dando ya, de la emoción. Voy a intentar cerrar un poco, como ha acabado Joaquín, con un tema que nos es muy propio. Hoy precisamente hemos planteado para el próximo la sesión plenaria del Ayuntamiento la posibilidad de una comisión de estudio para analizar tanto la situación deportiva, económica como societaria del Real Zaragoza y de la sociedad Nueva Romareda. Además con el concurso de los expertos y el tejido social de la ciudad que pueda venir a aportar, porque ya no es solamente lo deportivo, ya no es solamente la construcción del campo, no. Estamos empezando a ver cosas Sí, es la pasión. de compromisos incumplidos por parte de la sociedad anónima. Hay determinadas personas de esa sociedad anónima que nos dan indicios de que puede haber ciertos intereses que van más allá de lo meramente deportivo o identitario de amor por su equipo, sino que tiene que ver con instalar restaurantes, instalar tagliatelas, etc. Pero bueno, eso lo hemos planteado en el Pleno. Estoy muy de acuerdo con José Luis. El tema del acoso escolar y la prevención del acoso, creo que también, una vez más lo hemos dicho, requiere ese gran pacto, y no me parece mal el planteamiento que hace de cambiar ese protocolo para que haya una intervención inmediata de la unidad adscrita de la Policía Nacional en Aragón, que sabéis que tiene competencia en materia de menores, la Policía Autonómica, bueno, Sí, adscrita. me entendéis, la Policía adscrita. Y creo que es fundamental porque además es un tema que se cuesta de detectar, que los colegios es verdad que tienen que activar un protocolo que en ocasiones es gravoso y perjudicial tanto para el docente, equipo directivo que ha de activarlo, y os lo digo también porque tengo referencias a este respecto por personas que han tenido que activar este protocolo. Y con el tema de Casa Palestina no quería entrar, pero Óscar, mirar, la persona que venía a recoger el premio, que al final no vino, ¿vale? Al final no vino, ¿vale? Vino otra persona en nombre de Casa Palestina. Dices, fue un terrorista. No, él reconoce que fue... Óscar, que deja el cartel. Él reconoce que fue activista... Miembro de Al-Fatah. Miembro de Al-Fatah. Al-Fatah, no sé si lo sabéis, es el partido político de izquierdas en Palestina, miembro de la Internacional Socialista, es un partido democrático que en 1992, en los acuerdos de Oslo, abandonó la violencia. Esta persona, Ibrahim... Ahora son los que están matando los de Hamas. De hecho, no, José Ignacio, es así, ellos. es así. Es el partido que domina Cisjordania, sabéis que es la otra parte. Esta persona, La no rama sé si armada conocéis de la un NP. fenómeno, un acontecimiento histórico que sucedió, que fue el sitio de la Basílica de la Natividad de Belén. En 2002, en el comienzo de la segunda intifada, que se produce cuando Ariel Sharon visita de manera, saltándose cualquier consenso la explanada de las mezquitas, se produce una revuelta en Cisjordania, y en Belén, donde supuestamente la historia dice que nació Jesucristo, un grupo de palestinos encerrados con los frailes defendieron de los bulldozer israelíes que querían derribar estamos hablando de que querían derribar el portal de Belén, para que nos entendamos todos, querían derribar el portal de Belén. Pues si Ibrahim Ayat, esta persona de Casa Palestina, era una de las personas que estaba defendiendo del derrumbe la iglesia de la Natividad de Belén. Es una persona que, gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II, en su momento, en el 2002, vino en un intercambio y fue amnistiada por su organización, pertenencia a organización
criminal declarada por Israel, porque hasta 2006, que se produjeron unos acuerdos de paz, Al-Fatah fue considerada por Israel como una organización terrorista, fue amnistiado y tal. Esta persona funda Casa Palestina en 2005, llega a Zaragoza, y durante estos 20 años ha estado difundiendo la cultura de este pueblo, de esta gente. Una persona que además... condena el atentado de Hamas. Sí que lo condena. Estuvo en la sede del PSOE recientemente. Si son y enemigos acérrimos. lo primero que hizo fue condenarlo. Al-Fatah y Pero bueno, Hamas. El mundo se levantó con nosotros. Chicos, Óscar, muy interesante toda esta Oscar, hablaremos. información, Yo pero simplemente agradecer Héctor nos va a echar así agradecer a Mercedes directamente. y el buen tono que mantenemos, como siempre, es un No, gusto y un placer. Y esta información un también. Un placer estar con vosotros Todos. en esta tertulia. Pues sí, bueno, pues buenas, no voy a añadir ya nada más. Queda todo dicho, muchísimas gracias, de verdad es un placer estar con vosotros. Gracias y buenas noches. Buenas noches.